Bueno, comenzamos. Unidad 3. En esta clase vamos a ver el concepto de estructura de Lacan, el lenguaje, nos vamos a meter con el tema del lenguaje, cómo él agarró a Saussure y cómo agarró a Jacobson y lo dio vuelta totalmente. ¿Qué quiso decir Freud con condensación y desplazamiento? Metáfora y metonimia. El inconsciente freudiano y el inconsciente lacaniano, muy interesante lo último. Vamos a comenzar. Ya lo habíamos hablado un poco en la clase anterior al decir que Lacan es un estructuralista particular, ya que la estructura de Lacan parte de una falta. Los estructuralistas normalmente poseen una estructura completa, ¿no? La de Lacan no, parte de una falta. Lo relacionamos un poco con la clase anterior cuando hablábamos del deseo, que el deseo está insatisfecho, por estructura insatisfecho, y siempre va a estar insatisfecho. Siempre el motivo del deseo, una vez cumplido, va a buscar otro deseo para manifestar. El sujeto no, el gran otro no es inicial, sino que es el lenguaje, ¿no es cierto? Y acá vemos que el sujeto, lo vamos a marcar acá bien específico, el sujeto es efecto del encuentro del viviente con el lenguaje. De vuelta, el sujeto es efecto del encuentro del viviente con el lenguaje. Yo diría del ser viviente con el lenguaje. El ser viviente se encuentra con el lenguaje y esto da lugar al sujeto del inconsciente, al sujeto del lenguaje, al sujeto de la sociedad. Signo lingüístico. Esto lo vamos a definir y lo vamos a trabajar porque lo vamos a trabajar con los cambios que hizo Lacan más adelante con los términos de Jacobson y con los términos de Saussure. Signo lingüístico, puntualmente, un signo se diferencia del otro, ¿no? Un signo es lo que es en oposición a otro, ¿no? Lo que define un signo lingüístico es su diferenciación u oposición con el otro. Necesita del resto de los signos para tener sentido. Un signo por sí mismo no significa nada. Necesita de otros para lograr decir eso yo no soy eso, yo soy esto. Y el conjunto de esas diferencias va a formar una lengua. Acá puse un ejemplo, vamos a seguirlo pasito por pasito. El lenguaje se compone por signos, estos a su vez se componen por significantes y significados, y sería algo así. El lenguaje son un conjunto de signos y el conjunto de signos va a dar lugar a la significación, que es el sentido que se le da a todos estos signos lingüísticos. Entonces, los signos están compuestos por significantes, los cuales vendrían a ser las palabras, las letras, ¿no? Rosa. Y después tenemos los significados, que es la cosa en sí, la rosa, la cosa material, la planta. Esto, pónganle pausa, mírenlo. No vamos a volver tanto en esto, o por lo menos yo les diría que no se detengan tanto en esto, pero sí que sepan lo que es un significante y es un significado. Puntualmente en el ejemplo de la puerta del baño, ¿no es cierto?, del caballero y las damas, ahí se va a ver mucho mejor el ejemplo, ¿no? Ese ejemplo me gusta mucho porque muestra que el poder de la significación radica en el significante, en la palabra. La subversión del signo saussuriano. Mira, justo acá está el ejemplo. La relación entre significado y significante da el proceso de significación, es decir, que algo adquiere sentido. Lacan, el primer movimiento que hace es invertir el algoritmo saussuriano, afirmando la prevalencia del significante por el significado. Esto es lo importante que tienen que sacar de lo que Lacan hizo con el signo saussuriano. Lacan agarró y dijo, el significante, es decir, las palabras son más importantes. Es el significante el que determina al significado y la significación. Y a partir del significante el sujeto se va a ubicar en la realidad. En otras palabras, a partir del lenguaje, de las palabras, uno se va a ubicar en la realidad. Y acá está el ejemplo, chicos, que me gustaría que se detengan y lo vean bien y que lo entiendan, porque acá es muy lindo ejemplo para entender lo que hizo Lacan. El significante, es decir, las palabras, están por encima de los significados, que son las puertas de abajo. Estas son las puertas para entrar en los baños de caballeros o de damas. Entonces, si yo le borro caballeros y damas, ¿ustedes cómo saben cuál es el baño que te va a llevar al baño de caballeros o al baño de las damas? Ustedes lo saben diferenciar porque hay significantes que les dicen que este es el de caballeros y este es el de damas. Si no estuvieran las palabras, serían dos puertas. En el momento que hay palabras, ya dejan de ser dos puertas y pasan a ser el baño de caballeros y el baño de damas. Acá puse un meme, ¿no? Está Saussure y Jacobson, que se cansaron de laburar con el lenguaje para que venga Lacan y haga bosta todo, ¿no? Él cambie todo a gusto piacere. Metáfora y metonimia, esto es Jacobson. Mira, no le puse nombre. Este es Jacobson, el anterior es Saussure. Este es Jacobson
¿Y qué dice? Jacobson habla de metáfora y metonimia. Metáfora, querés decir algo y lo decís con otras palabras, lo decís utilizando otros recursos. En cambio, la metonimia es que el significante se desplace y vos digas eso que querés decir a través de otras palabras, pero no cambiás, por así decirlo, el discurso. Vamos a leerlo bien. La metáfora, acá al lado puse condensación, y la metonimia puse desplazamiento, ya que lo que hace Lacan es una equivalencia entre dos mecanismos freudianos: la condensación y el desplazamiento. La condensación, si se acuerdan bien, es como el significado de un sueño, el cual se va... No, mentira, no me voy a acordar, no voy a chamullar, lo vamos a leer. La metáfora, Lacan lo equipara a la condensación. Se funda en la sustitución del significante, que le da como efecto sustitución de significación. Esta estructura de sustitución es la del síntoma, dice. O sea que ese significante, ya que no puede ser expresado por X o por B, se va a convertir en un síntoma. Por eso es una metáfora, ¿no? Estás queriendo decir una cosa, pero no lo puedes decir de manera directa, entonces te transformas en otra cosa para decir eso que querés decir. Él equipara dos reglas del lenguaje a dos reglas del inconsciente freudiano. Se liga con el ser, dice, brota entre significantes de los cuales uno se ha sustituido a otro. Los significantes se sustituyen en la metáfora. Es sustitución, dice, ¿no? La condensación y la metáfora son sustitución. Pasa la barra de la represión. Es el que se constituye como sentido, pero en esta sustitución se produce algo nuevo. Acá lo subrayé, esto es importante. En la metáfora se produce algo nuevo. Y después tenemos metonimia, que en las reglas del inconsciente vendría a ser desplazamiento. Un significante se desplaza por lo bajo. La metonimia se relaciona con la contigüidad, el alineamiento con la articulación significante y la coordinación sintáctica. Ejemplo, la palabra velas por la palabra barco. Las velas del barco. Se liga con la falta. Si lo comparamos con la metáfora, se liga con el ser. Acá en la metonimia se liga con la falta. Aquí el significante está desplazado a otro significante. El sentido está sujeto al mantenimiento de un significante en asociación con otro significante. 4. Conexión de una palabra con otra. Acá hay algo que se pierde. En la metáfora hay algo que se gana. Y acá hay algo que se pierde. Es la conexión de una palabra con otra. Y en cambio en la metáfora es la sustitución de una palabra por otra. Y por último, desplazamiento, es decir, algo que se pierde, ¿no? Conexión del significante con otro significante, lo que permite que se instale una categoría del ser. Surge el deseo en relación al objeto. Entonces, más o menos estas son las diferencias entre metáfora, condensación, y metonimia y desplazamiento. Nuevamente lo voy a explicar por las dudas. Lacan lo que hace es equiparar dos leyes del lenguaje, que es metáfora y metonimia, y las equipara a dos reglas del inconsciente freudiano: condensación y desplazamiento. Puntualmente, en la condensación hay algo que se pierde, hay algo que es nuevo, hay algo que surge y que es nuevo, y hablamos más de sustitución, se sustituye un significante por otro. En cambio, en la metonimia, en el desplazamiento, hay algo que se pierde, dice Lacan, y tiene que ver no con la sustitución, sino con el reemplazo. La metonimia es la conexión de una palabra con otra, mientras que en la metáfora es el intercambio de una palabra con otra. La metáfora es sustitución. Acá remarqué unas frases gigantes para que se entienda bien el cuadro anterior, que es: la metáfora es sustitución de una palabra por otra. La metonimia es la conexión de una palabra por otra. Pero ambas remiten a la imposibilidad de un significante aislado. Esto que habíamos dicho de que el significante sí o sí necesita de otros significantes para definirse en oposición. Pero yo soy esto, y al mismo tiempo, al decir que yo soy esto, estoy diciendo que no soy todo el resto de los significantes. Por último, marqué esta tercera frase, que es: la metonimia instala la incógnita, el signo de pregunta, y la metáfora es la que le va a dar sentido a ese signo de pregunta. De vuelta puse el mismo meme. Saussure y Jacobson trabajan con el lenguaje durante años, y llega Lacan y con ese lenguaje utiliza el inconsciente freudiano para hacer una equiparación con metáfora y metonimia,
condensación y desplazamiento. El inconsciente freudiano y el inconsciente lacaniano, ¿no? El inconsciente lacaniano es mucho más intelectualoide, vamos a decir, por eso puse este dibujito. Entonces, para encarar el concepto del inconsciente de Lacan, hay que hacerlo en función de la causa, de lo que cojea, de lo que falta, dice Lacan. Eso habla, dice eso el inconsciente, eso habla y funciona de manera tan elaborada como lo hace a nivel consciente. Eso, dice Lacan, eso inconsciente, por ahí cuando hablamos de Freud, podríamos decir que el inconsciente de Freud está como en lo profundo, trabajando bien en lo profundo, y desde abajo empieza a mover hilos. Bueno, Lacan sube, los equipara a los dos, consciente e inconsciente, y los pone en la misma altura, vamos a decirlo de esta forma, para explicarlo, y dice, eso habla y funciona de manera tan elaborada como a nivel consciente, lo que hace que el consciente pierda su privilegio, ¿no? ¿Qué hay en esta iancia característica de la causa?, dice Lacan. Algo que pertenece al orden de lo no realizado, algo que no se ha realizado. El inconsciente se manifiesta como algo que está a la espera, en el círculo de lo no nacido, de lo no realizado. Ahora, pregunta de examen. Si nos volvemos a la clase número 2, creo que era la clase número 2, cuando hablamos de la falta en ser. Cuando un sujeto entra al mundo del lenguaje, al mundo de los símbolos, ¿qué pasa? Se constituye la falta del ser, porque el lenguaje no logra abarcar toda la realidad. Entonces ahí es donde se instituye la falta en ser. Una vez que vos entras al mundo del lenguaje, ya ingresás con una falta, ¿no? Ahí es donde se produce esa falta. Entonces, acá, de vuelta, el inconsciente lacaniano nos viene a hablar de esto, se posiciona desde lo que cojea, desde lo que falta, desde la causa, desde esa iancia, dice Lacan. Eso no nacido, eso no realizado, no nacido porque ni siquiera llegó a conceptualizarse en el mundo del lenguaje. Y me gusta esta idea de, como lo explicamos acá, de que él equipara el inconsciente a lo consciente. No es que el inconsciente está por lo bajo, no. Él dice, eso habla y funciona de manera tan elaborada como si fuera el nivel consciente. El inconsciente freudiano y el inconsciente lacaniano. Por último, dice Lacan, para hablar o para ubicar este inconsciente en la dimensión de una sincronía, miren esta imagen, el inconsciente no está por debajo de este sujeto que no sabe nadar pobre, sino que está en la sincronía, está al mismo nivel de lo consciente, en el plano de un ser, pero en la medida en que éste puede recaer sobre todo en el plano del sujeto de la enunciación. Se pierde tanto como se vuelve a encontrar. Un poco la diferencia que hacíamos en la primera clase de palabra vacía y palabra plena. Se trata siempre del sujeto en tanto indeterminado. Bueno, y llegamos acá a la unidad 4, creo que hasta acá llegaría a la clase número 3. Es una clase bastante pesadita. Yo me quedaría con que repasen este cuadro, el cuadro de Jacobson. Perdón, vamos a ir a Saussure. Con que estudien bien el ejemplo de las puertas, de cómo el significante es lo que determina la realidad, porque si no son dos puertas cerradas y nada más, son dos puertas y nada más. Pero cuando llegan las palabras es que esta realidad desordenada, ¿no? Y después este cuadro donde puse metáfora, condensación, y metonimia, desplazamiento. Y 5 características de cada uno. Recuerden que la metáfora surge algo nuevo. Y en la metonimia hay algo que se pierde. Ahí es donde surge la incógnita que la metáfora le va a dar sentido. Después de esta incógnita están estas frases que explican muy bien metáfora y metonimia. La metáfora es la sustitución, la metonimia es la conexión. Y ambas remiten a la imposibilidad de un significante aislado. La metonimia instala la incógnita y la metáfora le da sentido. Vamos a dejarte. Quería hablar de un ejemplo. Sí, vamos a hablar de este ejemplo que no lo dije en mi final de Lacan y me quedé con la pica, lo voy a decir acá, que es que hay un libro que se llama Cadáver Exquisito de la autora Agustina Basterrica. En ese libro, que es una distopía, se puede comer carne humana, la vamos a hacer corta, y llega a un determinado punto del libro donde, como está todo legalizado, viene un tipo con un papel del Estado y dice, bueno, quiero que me desvivan, ¿no? Que me activen el modo tercera persona. Y bueno, y ahí en la parte de esa del libro te empiezan a explicar todo lo que le hacen. Yo personalmente cuando leí esa parte como que me indigné, me sorprendí porque estaban por matar a un ser humano. Y ahí es donde entra lo gracioso y lo lacaniano, si se quiere hacer esta lectura, es que
Eso, es decir, desvivir seres humanos, lo están haciendo desde el principio de la novela. Ya vos cuando vas a comprar el libro ya sabes de qué se trata, porque está en la parte de atrás del libro. El tema es que cuando se lo hacen a esa persona habla, ¿cierto? El libro te cuenta bien lo que hacen con la carne humana para que no sea humana. Se la aísla para que no desarrolle la capacidad de simbolizar, para que no desarrolle la capacidad de hablar. Se le cortan las cuerdas vocales para que no logre hablar. En el momento que habla y que esa persona dice, bueno, quiero que me desvivan, ahí es un ser humano el que está pidiendo eso. Y ahí es donde humanizás a esa carne, ¿no? Pero toda la otra carne que le vienen haciendo eso durante toda la novela es como que pasa de largo, ¿no? Pero en el momento que la carne habla es cuando ya adquiere ese carácter humano. Es muy interesante esa novela de una autora argentina y lo recomiendo fuertemente cuando están hablando del lenguaje y de cómo el lenguaje es lo que nos hace humanos. Incluso lo podríamos relacionar con estos niños salvajes que se crían con animales y no desarrollan esa capacidad de simbolizar, esas reglas implícitas en la sociedad, no desarrollan la capacidad de habla. Y bueno, vemos que no se logran insertar el 100% en la sociedad. Bueno, la palabra nos hace humanos, chicos. Y bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Será hasta mañana. Suscríbanse, pongan me gusta, comenten y depositen.